La dirigida número 6, como ven en Paideia, empieza diciendo, recordemos que en la dirigida número 5 trabajamos con una economía que podría ser descrita por el modelo ISLM de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones que están ahí son las mismas ecuaciones que teníamos en la dirigida número 5, así que no necesitamos resolver, ¿no? Porque ya lo hemos resuelto la clase anterior. Entonces voy a la dirigida 6 y voy a copiar simplemente los equilibrios. Habíamos hallado los equilibrios acá, el equilibrio de Y el equilibrio de R. Acá están. Entonces, necesito solamente esto. Ya está. Y me preguntan lo siguiente. En la parte A, dice, describa analítica, gráfica y matemáticamente el efecto de un aumento de la inflación esperada. La inflación esperada es este pi con el superíndice E, y esto se le llama un aumento de las expectativas inflacionarias. Lo que sucede cuando en una economía, de un momento a otro, los empresarios y los consumidores creen que en el futuro los precios van a subir. Lo que ha pasado la última semana en Estados Unidos. La última semana en Estados Unidos ha habido un movimiento bien brusco en toda en la bolsa de valores, en el mercado de valores y de bonos, porque la inflación se espera que en Estados Unidos sea mucho más alta de lo que es normalmente, porque ha habido una subida de precios en el cobre y en el oro y en los demás insumos, en el petróleo también. Entonces, como han subido los precios de estos insumos, se espera de que la producción se haga más cara en el futuro y que los precios suban en el futuro, y por eso que la inflación esperada de los agentes aumenta. Entonces analicemos un poco. Si aumenta la inflación esperada, nosotros buscamos en nuestras ecuaciones que tenemos en la dirigida dónde está la inflación esperada. Está en la ecuación de Fisher, y la ecuación de Fisher está en el mercado monetario, ¿no? Entonces, empecemos con el mercado monetario. Si aumenta la inflación monetaria, por la ecuación de Fisher, la tasa de interés nominal tendría que subir. Si la tasa de interés nominal sube en la demanda de dinero, donde aparece esta variable I, nos dice que la demanda de dinero debería bajar, ¿no? Porque la tasa de interés sube, entonces los inversionistas dicen que es muy caro prestarse, se prestan menos, eso es sinónimo de que están demandando menos dinero. Eso genera un desequilibrio en el mercado monetario, donde hay menor demanda que oferta, y ese desequilibrio se tiene que resolver modificando la variable endógena en el mercado monetario, porque estamos en el mercado monetario. Y la endógena del mercado monetario es la tasa de interés R. Entonces, si hay mucho dinero para prestar, pero hay muy pocas personas que quieren prestarse, la tasa de interés debería bajar, ¿no? De modo de que menos gente, pero más gente quiera prestarse, más empresas quieran prestarse, y se regresa a esta igualdad. Pues con eso solucionamos el desequilibrio del mercado monetario. Pero ahora tenemos que ir al otro mercado, que es el mercado de bienes reales, el mercado real. Entonces buscamos dónde está R en el mercado real y aparece la ecuación de inversión. Si baja la inversión, si baja la tasa de interés, la inversión sube. La inversión es parte de la demanda agregada, entonces la demanda agregada aumenta, genera un desequilibrio donde la demanda agregada actual va a ser mayor a la producción actual. Eso es un desequilibrio en el mercado real, y la endógena en ese mercado es Y, ¿no? Entonces, si los productores ven que están demandando mucho los consumidores, en el siguiente periodo van a aumentar su producción. Y con eso regresamos al equilibrio en el mercado real. Demanda agregada igual a producción. Entonces hay dos efectos, ¿no? Baja la tasa de interés y aumenta la producción.
Entonces grafiquemos eso. En la clase anterior también graficamos el modelito y resultó que la LM tenía esta forma y la IS tenía esta forma. Donde acá es R, donde acá es Y. Y el equilibrio es Y asterisco y R asterisco, que son exactamente esas dos ecuaciones que he copiado de la clase anterior. Lo primero que me dicen es, lo que me dicen es que aumenta la inflación esperada, ¿no? Inflación esperada. Yo regreso a la dirigida 5 y voy a copiar mis expresiones de la IS y de la LM. ¿Dónde está IS y LM? A ver. Acá está mi LM. Mi LM. Y mi S debe estar por acá. Todo esto es mi S. ¿Okay? Entonces busquemos en cuál de las curvas está la inflación esperada. Resulta que está en la LM. No aparece en la IS, ¿no? Entonces, como solamente aparece la LM, es solamente la LM la que se va a mover. Entonces, esta LM inicial tenía una inflación inicial y ahora la LM dice que sube. Entonces, si acá sube la inflación esperada, entonces sube este número, pero por el signo negativo nos está diciendo que el intercepto, que era todo esto, que era menos A, ahora se vuelve más negativo a 1, entonces el intercepto sería más abajo. La LM se está moviendo hacia acá, paralelamente, porque no cambia la pendiente. Entonces, LM1, que está asociado a una tasa de interés, perdón, a una inflación esperada 1, donde esa inflación 1 es mayor a la inflación inicial. Entonces veamos, el equilibrio inicial era este punto A, pero ahora el equilibrio nuevo es este punto B. En ese punto B, vemos que aumentó Y R se redujo. ¿Coincide con lo que vimos acá? Sí, ¿no? R se redujo y ya aumentó. Entonces es chévere, no hay problema. Ahora vayamos a la parte matemática donde sí voy a necesitar esto. Pues una vez que la IS y la LM la hacemos igualado, nos va a salir el equilibrio, que son estos, ¿no? Y asterisco y R asterisco. Entonces lo que puedo hacer es derivar Y respecto a lo que está cambiando en el modelo. ¿Qué está cambiando en el modelo? Está cambiando simplemente inflación esperada. Entonces derivo. Veo esto y derivo inflación esperada está acá. Si derivo sería 1 entre MY entre MI más 1 menos C1, 1 menos T más IMF entre XER más I1. Y resulta que arriba en el numerador es positivo y todo el denominador también es positivo. ¿Por qué? Porque todos los parámetros que tenemos son positivos. Entonces, esto es positivo. Lo que quiere decir que cuando aumenta la inflación esperada, aumenta el PBI de equilibrio. ¿Coincide con lo que hemos visto? Sí, ¿no? Coincide. Entonces está bien. Y hacemos lo mismo, pero para la ecuación de R de equilibrio. También lo derivamos respecto a inflación esperada.
buscamos dónde está la inflación y está acá, ¿no? Entonces, derivemos eso. Acá nos falta un signo negativo, que se nos fue hace un rato. O sea, acá sería menos 1 más MY entre MI, todo eso por 1 entre MY entre MI más 1 menos C1, 1 menos T, más IMF entre XER más I1. Entonces, todo eso es la expresión de la derivada de R de equilibrio respecto a la inflación esperada. Entonces, si operamos esto, al final nos va a salir que es negativo. Entonces, pueden despejar, se van a simplificar algunas cosas y va a salir que es negativo. Entonces, si es negativo, quiere decir que si aumenta la inflación esperada, baja la tasa de interés. Y coincide, ¿no? Con nuestro gráfico. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora vayamos a la pregunta B que nos dice: desde la política fiscal, describa cómo se puede intervenir para mantener la economía en el Y inicial. Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de dos cosas, básicamente: de variar el gasto público o de variar los impuestos. Pero usualmente lo que se hace es variar el gasto público. ¿Por qué? Porque variar los impuestos es un drama. En la vida real es muy difícil. Hay resistencias en la sociedad, la gente empieza a protestar, nadie quiere pagar más impuestos. Es evidente, ¿no? Ninguno de nosotros quiere pagar más impuestos. Entonces es muy difícil de implementar un aumento de impuestos. Entonces, lo que se hace usualmente es variar el gasto porque es más fácil, ¿no? ¿Quieres gastar más? Te prestas más al exterior o agarras de los ahorros que tengas como país. Entonces, en este caso, veamos, ¿qué nos conviene? Vamos a decir política fiscal, gasto público. Tenemos que aumentar el gasto público o bajar el gasto público. Pongamos P. Entonces, el gasto público. Aumentar o bajar. Nuestro objetivo es que nuestro Y esté en el punto inicial. Es decir, que esté acá, en el Y asterisco. Entonces, si el PBI había subido, ahora tenemos que hacerlo regresar. Entonces, por ejemplo, si yo bajo el gasto público, resulta que el G va a caer. Como el G es parte de la demanda agregada, cae la demanda agregada. Eso en el corto plazo genera que la demanda agregada sea menor a la producción. Esto es el desequilibrio del mercado real, que se va a corregir con la variable de ajuste en el mercado real, que es Y. Entonces los productores, como ven que hay menos demanda, van a producir menos. Con eso cierro y corrijo mi desequilibrio en el mercado real y ahora me voy al mercado monetario. Y está en la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que si hay menos transacciones, la gente necesita menos dinero. Entonces la demanda de dinero va a caer. Eso genera un desequilibrio donde hay menos demanda de dinero que oferta. Ese desequilibrio se tiene que corregir con la variable de ajuste en el mercado monetario, que es R. Entonces, si me están diciendo que hay un montón de oferta de dinero, pero hay muy poca gente que quiere aceptar ese dinero, la tasa de interés debería bajar o subir. Si hay mucho dinero para prestar, pero muy poca gente que quiere prestarse, la tasa de interés debería bajar, ¿no? Entonces, ya está. Con eso corregimos nuestro desequilibrio. Regresamos a demanda igual a oferta de dinero. Y veamos. Resulta que acá bajó
nuestro Y. Entonces, ese Y puede compensar a esta subida de Y que tuvimos acá inicialmente. Entonces, veamos. Voy a copiar este gráfico. Entonces, nos hemos movido del punto A al punto B por el hecho de que la inflación esperada aumentó. Pero ahora veamos qué sucede cuando el gasto público disminuye. Entonces, regresamos a nuestras curvas ISLM, que estaban acá. ¿Y dónde está gasto público? Está en la IS, no está en la LM. Y en la IS solamente está en el intercepto, no está en la pendiente. Entonces, si baja el gasto público, quiere decir que el intercepto baja. Entonces, si el intercepto era acá, ahora va a estar más abajo. Entonces, de modo que va a venir hasta acá. Entonces, la IS 0 estaba asociada a un gasto público 0. Esta IS 1 está asociada a un gasto 0', donde gasto 0' es menor al gasto inicial. Pero debí moverlo más acá. Si queremos regresar al punto inicial, tenemos que moverlo hasta acá. S1, este es gasto 0, donde gasto 0 es menor al gasto 0. Entonces el nuevo equilibrio es el punto donde choca la nueva IS y la nueva LM. Entonces este punto, el punto C. En ese punto C resulta que regresamos nuestro Y que había aumentado a un nuevo, al Y triple asterisco, que es igual al Y asterisco, ¿no? Y resulta que nuestra R va a bajar aún más, a R triple asterisco. Entonces, ¿cuál ha sido el costo de aplicar una nueva política fiscal, en este caso, que ha sido muy costoso en términos de tasa de interés, ¿no? La tasa de interés ya había bajado por efecto del aumento en la expectativa inflacionaria y ahora peor, baja más por el hecho de que tenemos que corregir ese problema. Entonces, este sería nuestro problema o nuestra expresión gráfica. Vayamos a la expresión matemática. Entonces, de vuelta agarro estas ecuaciones que son de equilibrio y las voy a diferenciar respecto a las dos cosas que cambian. ¿Qué cambian? Cambia inflación y cambia gasto público, ¿no? Este es el efecto inicial y esto es lo que va a hacer nuestro gobierno para corregir. Entonces, lo único que cambia son estos dos y bueno, evidentemente va a cambiar Y porque es la endógena y R también porque es la endógena. Entonces, son solamente estas cuatro variables las que van a cambiar. Entonces, yo diferencio. Voy a diferenciar Y asterisco primero en función de la inflación. Entonces busco dónde está inflación ahí, está acá arriba, la derivo respecto a inflación, sería 1 entre MY entre MI más 1 menos todo esto. Y todo esto por diferencial de inflación esperada. ¿Por qué? Porque lo he derivado respecto a inflación esperada. Pero este Y tiene otro efecto, que es el cambio en G. Entonces a esto le voy a sumar todo el efecto que provoca en Y el cambio de G por diferencial de G. Entonces igualito agarro. Busco dónde está G y ya está, derivo eso. Sería 1 entre XC R más I1 entre MY entre MI más 1 menos C1
1 menos t más im entre xe r más i1. Ya está. Pero resulta que según el enunciado me está diciendo que el y no debe cambiar. Entonces, este diferencial de y tiene que ser 0. El diferencial de y es como la variación de y, ¿no? Como queremos que no varíe, ese tiene que ser igual a 0. Entonces yo despejo acá y cuando despeje me va a dar una expresión así. Derivada de G0 igual a menos XER más I1. Luego de que operemos todo me va a dar esto. Y esta ecuación es la que me está diciendo cómo se debe comportar el gobierno en el gasto fiscal para corregir cambios en la inflación esperada. De vuelta, ¿cómo se debe comportar el gasto público cuando hay cambios en la inflación esperada y el objetivo del banco, el objetivo del Estado es que el PBI no varíe? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo números acá, sería, digamos, menos 5. No sé, me estoy inventando así 5. Entonces yo le estaría diciendo, si la inflación aumenta en una unidad, el gobierno debería reducir su gasto público en menos 5, de modo que el PBI no se mueva, ¿no? Otro ejemplo, si por alguna razón la inflación esperada cae en 2 unidades, menos 2, el gobierno, si quiere mantener el PBI constante, debería reaccionar aumentando su gasto público en 10. A eso se refiere esa ecuación que hemos sacado. ¿Cómo debe reaccionar el gobierno ante esos cambios? Entonces, hagamos lo mismo ahora, pero con la tasa de interés de equilibrio. Entonces, derivamos o diferenciamos la tasa de interés prima, primero respecto a la inflación esperada y luego respecto al gasto. Entonces, primero respecto a la inflación esperada, sería menos 1 más MY entre MI por 1 entre MY entre MI más 1 menos C1, 1 menos T más IME entre XER más I1. Y luego, respecto a G, la misma expresión sería 1, perdón, MY entre MI, todo eso multiplicado por 1 entre XER más I, MY entre MI más 1 menos C1, 1 menos T más IMF, todo eso entre XER más I1. Entonces, en el ejercicio A habíamos dicho que todo esto era negativo, ¿no? Entonces sabemos que todo esto es negativo. Y luego veamos, ¿esto es negativo o positivo? A ver, veamos si es negativo o positivo. Todo eso es positivo. Todo esto es positivo. Positivo. El diferencial de inflación esperada es positivo, ¿no? Es positivo porque dijimos que aumenta la inflación esperada. Y la reacción del gobierno es reducir el gasto público. Entonces esto es menos. Entonces todo esto era menos. Todo esto era más. Entonces resulta que es menos, menos. Entonces todo esto sería negativo. Entonces esta expresión me está diciendo que todo esto es la primera caída que tuve desde R asterisco hasta R doble asterisco. Y este segundo efecto es la segunda caída
que tuve desde R doble asterisco hasta R triple asterisco. Ok, ya graficamos. Vayamos al C rápidamente. En el C me dice, desde la política monetaria, ¿cómo se puede intervenir para mantener la economía, el Y inicial? Entonces, política monetaria, vamos a decir que es mover la masa monetaria o este M con una rayita encima. A ver, veamos. ¿Qué sucede si yo rebusco la masa monetaria? Lo que va a pasar es que eso es sinónimo de reducir la oferta monetaria. Si yo rebusco la oferta monetaria, en el corto plazo va a haber mayor demanda, que oferta. Eso es un desequilibrio que se debe corregir con la variable de ajuste en el mercado monetario, que es R. Entonces, si hay un montón de personas que quieren prestarse, pero poco dinero para prestar, se tiene que aumentar la tasa de interés, ¿no? Hay algo que quiere ser, que es muy codiciado, entonces su precio sube. Y la tasa de interés es el costo del dinero. Con eso corregimos el desequilibrio en el mercado monetario y volvemos a demanda igual oferta de dinero. Acabando eso, nos vamos al mercado de bienes reales. Entonces, R lo encontramos en la ecuación de I. Entonces, aumenta la tasa de interés, reduce la inversión, y la inversión es parte de la demanda agregada. Entonces, también cae la demanda agregada, que genera en el corto plazo que la demanda agregada sea menor a la producción. Y ese desequilibrio se tiene que corregir con nuestro Y, con la variable de ajuste en mercado real. Entonces, si los productores ven que la gente está demandando menos de lo que produce, en el siguiente periodo van a producir menos. Y con eso corrigen el desequilibrio del mercado monetario, regresando a demanda agregada igual a Y. Y ahora veamos si está en el movimiento correcto. La inflación esperada que aumentó originó un aumento del PBI. A ver, la política que puse reduce el PBI, entonces está bien. Están contrarios, entonces es genial. Entonces ahora agarro mi gráfico y veo cómo se comporta. Este gráfico solamente tiene el efecto inicial del aumento de la inflación esperada. Ahora veamos la disminución de la masa monetaria o la oferta monetaria. Entonces yo recuerdo mi IS y mi LM que están acá. Acá está mi LM y mi IS y veo en cuál de las dos aparece la masa monetaria. Y la masa monetaria solamente aparece en la LM, ¿no? No aparece en la IS. Eso quiere decir que la que se va a mover es la LM. Entonces la LM nos dice, en la LM nos dice que baja esta masa monetaria, entonces el intercepto del L es el que baja. Por el signo negativo me está diciendo que se va a volver menos negativo. Entonces la LM1, que es en la que le estamos parados ahorita, tiene que moverse hacia la izquierda. Entonces primero se movió a este lado, ahora va a regresar a ese lado. Entonces, acá tendríamos una LM2, donde está asociado a la inflación nueva con una masa monetaria nueva. Y con eso regresamos a este punto A, que sería el punto C, ¿no? Entonces en ese punto regresamos acá. Y la tasa de interés también había bajado, ahora regresa, sube hasta su punto nuevo inicial. Entonces esta opción me parece menos costosa, ¿no? Porque hemos regresado a la misma tasa de interés. No hemos sacrificado la tasa de interés como el caso de la política fiscal. Entonces, al menos a mí me parece mejor, es menos costosa en términos de tasa de interés. Es lo mismo, ahora lo que hago sería hacer la matemática. Agarro estos
y voy a diferenciar primero el Y. Diferencio y yo sé que en este caso se van a mover las endógenas, que son Y y R, pero también se van a mover nuestra inflación esperada, que es el efecto que estamos estudiando, y la política monetaria, cuya variable es M rayita. No solamente tenemos que diferenciar estos 4. Las demás variables no nos sirven, no se diferencian. Si tuviéramos que diferenciar todas las variables, sería una expresión gigantesca. Sería casi imposible de resolver. Entonces, primero, diferenciar Y respecto a inflación esperada. Entonces, acá vamos a tener una expresión para inflación esperada y luego otra expresión para diferencial de la masa monetaria. Entonces, voy a diferenciar respecto a inflación esperada, sería 1 entre todo esto, ¿no? Denominador. Ya está. Y ahora diferencia respecto a M, que sería 1 entre MI entre toda esa misma expresión que teníamos. Pero por dato me están diciendo que el gobierno lo que quiere es que este Y no cambie. Entonces, esta variación de Y o este diferencial de Y tiene que ser igual a 0. Entonces yo despejo eso, muevo de un lado para el otro y cuando despeje me va a salir la siguiente expresión. Diferencial de la masa monetaria es igual a menos MI, diferencial de inflación esperada. Y esta expresión me está diciendo cómo se debe comportar el Banco Central cuando cambia la inflación esperada. Entonces, si por ejemplo ese M1 es 1 y la inflación esperada cambia en una unidad, aumenta en una unidad, por ese signo menos adelante, yo diría que el gobierno, si quiere mantener el PBI constante, debería reducir su masa monetaria en 1. Si la inflación se reduce en 2 unidades, por ejemplo, el gobierno, si quiere mantener el PBI constante, debería reaccionar aumentando su masa monetaria en 2 unidades. Entonces, eso es como una curva de reacción, una ecuación de reacción del Banco Central para que no se mueva Y. Entonces, hagamos lo mismo ahora con diferenciando R asterisco. También tendríamos una expresión con diferencial del efecto inicial, que es que aumenta la inflación esperada, y un diferencial de M. Sería acá menos 1 más MY entre MI por 1 entre MI entre toda esta expresión. Y luego diferenciando respecto a la masa monetaria tendríamos menos 1 entre MI más MY entre MI, todo esto por 1 entre MI entre toda esta expresión. Entonces, cuando yo voy a despejar todo esto, pero esto no es igual a 0. Ojo que esto no es igual a 0. No es igual a 0. ¿Por qué? Porque el objetivo del Banco Central no es que yo mantenga la tasa de interés sin mover, sino me está diciendo mantén la tasa de interés, pero mantén el PBI constante sin importar lo que pase con la tasa de interés. Por eso es que en el ejemplo B sí logré que el Y sea constante, no se varíe, pero a costa de que
la tasa de interés caiga, ¿no? Sea negativa, la variación sea negativa. Entonces, en este caso veo, ¿qué puedo hacer acá? Esta derivada de m, perdón, diferencial de m, yo lo tengo acá, ¿no? Entonces puedo reemplazar esto acá. Cuando reemplace eso ahí, me ha dado una expresión bastante grande. Ustedes la despejan y va a salir que esto es igualito a menos esto. Entonces va a salir esto igual a 0. Entonces eso coincide con lo que vimos en el gráfico. Tanto el y regresó a su punto inicial y tanto el r regresó a su punto inicial. Entonces ustedes comprueben despejando eso y se van a dar cuenta de que también sale diferencial de r igual a 0. Entonces la D me dice, analice los resultados de los ítems anteriores y explique qué política fiscal o monetaria utilizaría usted ante este escenario de expectativas inflacionarias. Entonces, al menos para mí, resulta que es más conveniente utilizar la política monetaria porque es menos costosa en términos de tasa de interés. En el caso de la política fiscal, es costosa porque la tasa de interés cae 2 veces. Y eso es un problema, porque la tasa de interés es difícil moverla para el Banco Central. Recordemos que la tasa de interés tiene un tope, ¿no? No puede ser 0. Puede ser 0, pero por muy pocos periodos, no puede ser 0%. Entonces, que se reduzca cada vez la tasa de interés es imposible, ¿no? No se puede reducir al infinito. Entonces, por eso es que se preferiría, en este caso, utilizar la política monetaria. Luego, nos queda poco tiempo, pero vayamos al siguiente ejercicio. Nos dice, otra economía también se puede describir con las mismas ecuaciones, excepto por la siguiente. Y me dice que la demanda de dinero en esta nueva economía es MD, demanda de dinero, igual a la demanda de dinero nominal entre el precio, es igual a MY por Y. Y acá le falta la tasa de interés, ¿no? Entonces, pero así nos dice que se comporta esa economía. Entonces nos está diciendo que la demanda de dinero solamente depende de cuán grande sea la producción, no depende de la tasa de interés. Entonces, como no cambió ninguna ecuación en la IS va a ser la misma para esta economía. Acá teníamos la IS. La IS no cambió para nada. No hay problema. Esta nueva economía tiene la misma IS. Pero la LM va a cambiar. Veamos cómo cambia. En la LM teníamos que asegurar la igualdad de demanda a oferta. Nos dicen que la demanda es simplemente MY por y la oferta es una oferta constante, ¿no? Y en esa expresión no aparece R. Curioso, ¿no? Solo aparece Y. Entonces, Y es igual a M entre MY. Entonces, esta sería mi curva LM. Pero no aparece R. Eso me está diciendo de que la LM no depende de R. Y si la LM no depende de R, ¿qué forma tendría que tener? ¿Horizontal o vertical? La IS sí es igualita que la anterior, ¿no? Pendiente negativa. Pero en este caso, la LM va a ser así, totalmente horizontal, pero vertical. ¿Por qué? Porque me está diciendo que este número M rayita es una constante, es un parámetro. Y este MY también es un parámetro. Entonces la producción simplemente es la división de parámetros, es decir, Y es una constante. Entonces Y es una constante. Independientemente de qué tasa de interés exista, la producción va a ser siempre la misma. Y el equilibrio sería este punto A.
¿Cómo hallo el equilibrio? Agarro este y lo reemplazo acá. Y de ese reemplazo me saldría el R de equilibrio. El R de equilibrio va a estar solamente en función de parámetros. Y mi Y de equilibrio va a ser simplemente esto, ¿no? Va a ser una constante. Y este ejemplo se parece mucho al modelo que hicimos de precios rígidos. En el modelo de precios rígidos decíamos de que la economía estaba en pleno empleo y por eso el Y era constante, porque el Y era el potencial. Como no había desempleo, siempre se fabricaba en pleno empleo. Por eso el Y era constante. Y esto es parecido, ¿no? El Y es constante. Eso quiere decir que esto es, en términos del modelo ISLM, estamos graficando la economía clásica, que es la economía de precios rígidos que vimos al inicio del curso. Entonces, ahí les piden a ustedes hallar el equilibrio, ya les dije cómo hallar el equilibrio, y finalmente nos está diciendo que veamos cómo es el efecto de una caída del PBI del resto del mundo. Pero antes de eso, veamos. En la LM no existe tasa de interés, sino que en la LM se está determinando el Y. El Y se está determinando en la LM. Eso quiere decir que en este ejemplo en particular, el Y se determina en el mercado monetario y en el mercado real, como ya no se puede determinar Y en el mercado real, R va a ser la endógena del mercado real. O sea, al revés, ¿no? Al revés del modelo anterior que teníamos, del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, que es el estándar, la endógena del mercado monetario era R y la endógena del mercado real era Y. Ahora es al revés. Eso porque estamos en un entorno clásico, un entorno de cómo se entendía la economía hasta en la época de Smith o en la época de Ricardo y Hicks y todos ellos. Entonces es un ejemplo medio raro, ¿no? Pero es un ejemplo equivalente del modelo de precios rígidos que vimos al inicio de clase. Entonces veamos analíticamente qué sucede cuando el PBI foráneo cae. Si el PBI foráneo cae, las exportaciones netas caen porque la capacidad de compra de los extranjeros se reduce y nos compran menos. Eso va a ocasionar que la demanda agregada, que es parte de las exportaciones netas, caiga. Entonces, la demanda agregada sería menor al Y. Y eso, usualmente nosotros diríamos que cae nuestro Y, ¿no? Pero el Y no puede caer porque el Y es constante. El Y no se mueve, según ese modelo. Estamos en pleno empleo, el Y siempre va a ser el mismo. Entonces, en lugar de decir que Y cae, vamos a decir que existe una presión para que Y caiga. Entonces, todo esto sucede en el mercado real. Pero como en el mercado real también se va a determinar el R, veamos qué sucede. En el modelo de precios rígidos habíamos hablado que el R se determinaba en el mercado de fondos prestables. ¿Por qué? Porque las familias ahorraban y ese ahorro terminaba siendo prestado a las empresas para que aumente su producción. Y acá sucede algo similar. Como la demanda es mayor a la producción, que es constante, las familias o todos los agentes económicos están gastando menos. Y si están gastando menos, están ahorrando más. Y si las familias están ahorrando más, eso es un aumento en los fondos prestables. Y si hay un montón de fondos para prestar, un montón de dinero para prestar, la tasa de interés cae, ¿no? Porque hay un montón de dinero para prestar. Y si la tasa de interés cae, la inversión aumenta. Y si la inversión aumenta, la demanda agregada aumenta. Y eso nos va a ayudar a corregir ese desequilibrio y a esta presión. Entonces, de ese modo, el Y va igual a la demanda agregada
y el Y no se va a mover. El Y va a estar constante. Entonces es un modelo bien raro, ¿no? Bien extraño. Si hacemos matemáticamente, simplemente deberíamos derivar nuestro Y de equilibrio respecto al PBI foráneo. Dejo eso para ustedes. Y derivar el R de equilibrio respecto al PBI foráneo. Y ver qué signo tiene, ¿no? Yo sospecho que acá el signo va a ser 0. Y sospecho que acá el signo va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque en el gráfico vamos a ver que es así. Vamos a agarrar este gráfico y vamos a ver. Pensé que ya habíamos hecho el gráfico, pero no. Nos dicen que el PBI foráneo está disminuyendo. Y si vamos a la IS que está acá, el PBI foráneo está acá. Si cae ese PBI foráneo, está cayendo el intercepto de la IS. Es decir, la IS que empezaba acá, para empezar acá. Como no afecta a la pendiente, va a ser paralela a la IS inicial. Entonces, esta IS es 0, esta IS es 1, esta IS 0 estaba asociada a un PBI foráneo 0, y ahora este PBI foráneo 1, donde el PBI foráneo 1 es menor al PBI foráneo inicial. Y el nuevo equilibrio es este punto B, donde no se ha movido Y, pero sí ha caído la tasa de interés. Y eso la matemática se tiene que comprobar, ¿no? Ustedes van a derivar y seguro van a hallar eso. La pregunta B y C nos preguntan o nos dicen qué deberíamos hacer con la política fiscal y con la política monetaria para que nuestro Y no se mueva. Pero hemos visto que el Y no se mueve porque el Y es una constante, es exógeno. Entonces, ni la política fiscal ni la política monetaria es relevante en este caso. Ninguna de las dos es relevante si queremos un Y constante. Y eso es interesante, porque exactamente son los clásicos, como Smith, que decían que el gobierno no debería intervenir en la economía. Y ellos entendían que no deberían intervenir en la economía exactamente por eso, porque el Y iba a estar en el mismo lugar independientemente de lo que haga el gobierno o lo que haga un banco central. Entonces, esa es la lección de este ejemplito para ver que en este entorno clásico no tiene sentido, no tiene mucho sentido aplicar política fiscal ni monetaria si queremos tener un PBI constante. ¿Preguntas, chicos? Okay, nos hemos pasado 7 minutos.